principales, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que promoción de la salud desde un inicio surge como un proceso que va a proporcionar, o sea, va a dar a la población los medios necesarios para poder, ¿qué hacer? Ejercer mayor y mejor calidad de vida. Esa es la intención que básicamente tiene la promoción de la salud. Promocionar es dar una información, divulgar una información y además de eso, las estrategias nos decían que teníamos que, además de dar una información, se apoya de ciertas actividades y ciertas herramientas. Entonces, cuando hablamos de promoción, sin embargo, el objetivo se va a dar con esta intención de mejorar, de mantener o mejorar la calidad de vida, pero además de poder ejercer un propio control, un control propio de cada individuo, en este caso refiriéndonos a la población. Entonces, la promoción de la salud van a ser medidas que van a estar destinadas no solo a prevenir la aparición de la enfermedad, como dice este concepto, sino a reducir. Aquí hablamos bastante de los factores de riesgo y sabemos que los factores de riesgos, como concepto lo habíamos aprendido, en qué significa, que es disminuir la susceptibilidad de poder contraer o entrar en una enfermedad. De eso sí, se trata de un factor de riesgo. Por eso es que además de prevenir la aparición de la enfermedad, o sea, evitar la enfermedad, que es la intención que tiene la promoción de la salud a través de una información, es también reducir esos factores de riesgo, ¿no? No solo evitar la enfermedad, como dice este concepto, sino evitar esos factores de riesgo que pueden desencadenar una enfermedad. Entonces, deteniendo el avance de la enfermedad y atenuando las consecuencias que pueden estar establecidas. Ese es el concepto que lo determina la OMS en los años 98. ¿No? Entonces, para ello vamos a estudiar algunos fundamentos que tiene la promoción de la salud. En estos fundamentos vamos a conocer unos 5. Estos fundamentos nos va a consistir a poder proporcionar, o sea, dar a los individuos, a esta comunidad, los medios necesarios para poder mejorar la salud. El objetivo que tiene la promoción de la salud, ¿no? Ejercer un control a través de qué? De los buenos hábitos o estilos de vida más saludables, entendiendo que la salud es una fuente de riqueza, ¿no? Es una actitud cotidiana, es una actitud positiva que debe ser manifestada a través también de recursos sociales y personales y también aptitudes físicas, ¿no? Determinaciones que individualmente se tienen que realizar o que se tienen que ejecutar. Por eso es que la promoción de la salud fue descrita hace bastante tiempo atrás, donde salud se conoce un asunto que promueve los medios de descanso, recreación, educación, o sea, que engloban diferentes aspectos, que engloban todos los aspectos biopsicosociales. No solamente, por eso es que dice este concepto que no solamente salud se refiere a la ausencia de una enfermedad, sino que es una actitud optimista frente a la vida, frente a todos los aspectos que podemos conocer en esto que determinamos biopsicosocial. Entonces, la promoción de la salud dice que es un concepto que se habla bastante, se entiende menos, pero se practica muy poco, o se entiende poco y se practica menos, ¿verdad? Y esa es una realidad que desde nuestra propia condición como médicos, vamos a vernos ahora, es lo que efectivamente aplicamos este concepto. Creo que nosotros somos los primeros en hablar muchísimo de esto, porque es nuestra área, ¿verdad? Lo estudiamos, lo memorizamos, nos capacitamos 5 años y después terminamos haciendo lo que menos salud hacemos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, es un sistema, una promoción de la salud que debe empezar o iniciar desde nosotros mismos. Por eso es que promover significa divulgar, significa difundir, significa destacar una información para brindarla a una población, a una comunidad o a un individuo. Y efectivamente les decía, promoción de la salud usted va a hacer, se encuentre o no en un establecimiento de primer nivel. Por eso es que esta información que nosotros vamos a destacar, divulgar, informar, lo vamos a hacer desde nuestras consultas, ¿no? Y eso lo va a ir practicando usted en sus siguientes actividades académicas, como en el internado. ¿Qué más podemos ver? Aquí estamos hablando, estos gráficos o estos cuadros que ustedes ven acá, son las diferentes conferencias que se llevaron con el tema de la promoción de la salud, de cómo surgió el tema de la promoción de salud y cuáles fueron los aspectos que resaltaron para poder llegar al objetivo que tiene
este tema como una fuente principal de actividad que se realiza en los establecimientos y también en nuestras actividades cotidianas. Se dice que la primera conferencia de promoción se llegó a plantear acerca de los entornos físicos, que quiere decir que cada uno de estos aspectos va a intervenir en poder desarrollar adecuadamente las actividades de promoción. Es decir, cada uno de estos aspectos son importantes para llevar a cabo el objetivo que tiene una promoción de la salud. Por eso es que hablando del entorno físico, económico, social, cultural, ambiental, todos estos aspectos van a buscar el bienestar en los procesos que tiene este tema como tal, de promoción de la salud. Ya en la segunda conferencia se exploró, se indagó acerca de las políticas públicas saludables. Por eso es que tanto hemos mencionado que las redes municipales, la responsabilidad que tiene como red municipal es crear justamente estos entornos saludables, ¿no? Las cuales van a ser este medio, el medio de las políticas sociales, de otros sectores públicos, incluso privados, van a ser el medio o el vehículo esencial para poder ejercer estas acciones y de esa manera reducir aquellas inequidades sociales y económicas, ¿no?, que se ven en una comunidad. Y en la tercera conferencia se llevó a cabo acerca de la promoción de la salud, donde se enfatizó este compromiso en poder desarrollar justamente estos ambientes, ¿no? Entonces, se llevó a cabo en diferentes conferencias un asunto, un tema donde se fue desarrollando cada uno de estos aspectos que va a intervenir directamente con este asunto de la promoción de la salud. Donde en la tercera conferencia ya se dijo, tenemos el compromiso de desarrollar estos ambientes que apoyen a la salud. Entonces, en cada uno. Ya en la cuarta conferencia, aquí estamos viendo, también se tocó otro asunto importante en este aspecto de avanzar contra la lucha contra la pobreza, ¿no? que es un aspecto social que determina o afecta para poder llegar a la calidad de vida de una población, ¿no? Cuando no hay recursos para, en este caso, una buena alimentación, cuando no hay recursos en estos sentidos, difícilmente se puede llegar a poder brindar una calidad asistencial, ¿no? Mejor dicho, una calidad de salud en la población, en la comunidad. Entonces, estos determinantes se llevaron a cabo en la cuarta conferencia, donde se llevó también la participación de otros sectores, tanto privados como también otras alianzas estratégicas. Entonces, en cada una de estas conferencias se llevó a cabo ciertos aspectos o ciertos puntos necesarios para poder desarrollar una promoción de la salud en la comunidad. En la quinta conferencia internacional, aquí se llevaron estos aspectos de promoción en cuanto a los exámenes o aportes realizados en el tema de las estrategias de la promoción para mejorar la salud y la calidad de vida en aquellas personas que viven en circunstancias adversas, ¿no? Entonces, en cada conferencia se determinó un aspecto importante, donde en la sexta conferencia aquí se llevó hacia una nueva orientación en cuanto a la promoción de la salud, interviniéndose en algunos de estos aspectos como las políticas, las inversiones, las alianzas y los gobiernos, ¿no? De esa manera, las organizaciones también internacionales, la sociedad civil y otros sectores privados que deban cumplir, se llevó a cabo en esta sexta conferencia algunos aspectos que se deban cumplir como parte del compromiso de la salud. Entre estos aspectos están estos 4 puntos, donde en la primera hace énfasis a que la promoción de la salud se constituya una pieza clave, o sea, una actividad importante dentro de la agenda mundial. Entonces, una actividad importante que se deba desarrollar en todas las áreas de servicios con el tema de salud. El segundo punto que se tomó como recomendación es que la responsabilidad básica de este asunto, de esta actividad, sea una responsabilidad de todos y cada uno de los gobiernos, ¿no?, como parte esencial de poder desarrollar la salud dentro de nuestro ambiente. La tercera es que esta actividad forme parte de nuestras prácticas institucionales, ¿no? Y por último, que esta actividad sea un foco de iniciativa para la comunidad. Entonces, por eso es que nos llevamos
esta actividad llamada promoción a la salud a una de las actividades principales que el servicio de primer nivel realiza por estar en contacto cercano con la población. Entonces, viendo todos estos aspectos que teóricamente se llevaron a cabo en estas conferencias, en estas 6 conferencias internacionales, es que surgieron estos puntos claves para poder ponerlo en obra o ponerlo en práctica este asunto tan importante como actividad principal como es la promoción de la salud. Entonces, este proceso que lleva la promoción de la salud se da con el propósito de poder desarrollar a lo largo de la vida, ¿no? En todos los periodos de la vida poder continuar con estas actividades promocionales, la cual nos va a ayudar a disminuir esos factores de riesgo en cada etapa de vida, no solamente en las primeras etapas de vida. Por eso es que la salud se habla constantemente para poder desarrollar estos hábitos y poder mejorar la calidad de vida de una población en todos los tiempos de vida o en todas las etapas. Entonces, transformar de manera positiva las condiciones es lo que es parte del proceso de la promoción de la salud. Sin embargo, en las estrategias de la promoción había una de ellas que me hablaba sobre el cambio de, o una transformación, cambio de actitudes. ¿Recuerdan qué estrategia estoy hablando? De influencia, ¿verdad? Entonces se da cuenta que todos estos conceptos que estamos viendo ahora como parte del tema promocional intervienen estas estrategias porque fueron dadas a raíz de estos conceptos y estas conferencias como aspectos importantes que poder desarrollar para poder llegar al objetivo del plan que tiene este tema promocional a la salud. Entonces, transformar de manera positiva estas condiciones se va a ejercer a través de las estrategias de la promoción. Fomentar que las decisiones de la sociedad sobre su salud, ¿qué estrategia es esa? Hay una de ellas que solamente esa me habla de decisión propia. La última, que se llama la control. De control, efectivamente. Entonces, otra vez podemos volver a mencionar que estas estrategias van en base al plan de estas actitudes o estas acciones que se tomaron en estas conferencias, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de una población es el objetivo general que tiene el realizar estas actividades promocionales. Nosotros cada vez que tenemos un paciente venimos no solamente a resolver el caso del problema o la enfermedad, sino también nos enfocamos a poder mejorar la calidad de vida justamente para evitar esos factores de riesgo, para evitar estas consecuencias que se pueden desencadenar a raíz de ello. Entonces, la relación que tienen los determinantes tanto sociales de la salud como los estilos de vida y la promoción de la salud van en estas características. El reducir la mortalidad en la infancia. ¿Por qué promocionamos los cuidados sobre la etapa neonatal, como ustedes están viendo, ¿no? Neonatal o pediátrica, ¿no? Porque por eso es que el primer nivel de salud tiene actividades esenciales importantes en esta área desde el nacimiento. Entonces, una vez que tengamos pacientes neonatos, ellos siguen sus controles periódicos. Entonces, en estos controles periódicos se tratan de hacer evaluaciones integrales, físicamente hablando, en este paciente, para verificar si no hay algún riesgo de mortandad que pueda provocar justamente o que pueda estar provocando una lesión en estos pacientes. Para eso es que se llevan a cabo las actividades de control de niños sanos en los establecimientos de salud, donde efectivamente se hace peso, talla, temperatura y se evalúa según los percentiles o tablas de crecimiento el desarrollo de estos niños desde estas etapas pequeñas y llevando juntamente con la promoción de la salud, mejor dicho, con los programas de salud que se hacen en los primeros niveles, las inmunizaciones de acuerdo a los meses que corresponden. Entonces eso nos va a ayudar a reducir la mortalidad en infancia. ¿A través de qué? De realizar un control periódico de salud de estos niños en toda la etapa de después del nacimiento. Otra de los aspectos que nos va a llevar
una importancia como tema a hablar es poder mejorar la salud materna, ¿no? Mejorando la salud materna a través de los controles prenatales. ¿Y dónde se hace? Principalmente desde los establecimientos de primer nivel, en cualquiera de los centros, ¿no? Se lleva a cabo un control estricto del estado de gestación que lleva esta mujer para poder reducir ciertos factores de riesgo y para poder evitar las complicaciones que se pueden manifestar en este binomio, ¿no? Así como en la madre, así como en el hijo. Entonces, mejorar la salud materna es llevar un control periódico de los controles prenatales, donde desde la primera cita de control prenatal se llevan a cabo diferentes actividades, ¿no? Con el propósito de evitar ciertas complicaciones. Combatir el VIH, SIDA, malaria. Por eso es que tenemos, bueno, además, antes de pasar a si estamos aplicando los programas, aquí tenemos el AYEPI, uno de los programas. Aquí tenemos el programa de Bono Juana Zurduy. Para mejorar la salud materna, el programa de Bono Juana Zurduy es un programa donde se trata de un incentivo económico para aquellas madres que están en esta etapa de gestación. Así como hay mujeres o hay pacientes en general, no solamente el sexo femenino en este caso, pero mientras no sienta dolor, no va y se hace chequeo, no va y se hace control. Entonces, ¿qué se determinó con este programa? Sabiendo que se da un aporte, un incentivo económico a estas mujeres, eso se vio que podía mejorar el control el control periódico del proceso de embarazo en estas mujeres. Por eso es que también, además de entender que hay algunos factores sociales como la pobreza, que efectivamente hablamos en una de las conferencias internacionales, que son factores determinantes que nos llevan a o nos deberían ayudar. En relación a esos aspectos es que interviene también la mejora de la salud materna a través de los controles prenatales. Entonces, estos programas, como es el Bono Juana Zurduy, nos van a ayudar a manera de incentivarlas económicamente, llevar el control riguroso de esta etapa de gestación, de embarazo, para reducir la mortalidad o la morbilidad también, materno e infantil. Entonces, son programas estratégicos que se llevan a cabo con esta intención de mejorar la salud. Otro de los programas, VIH-Sida, ¿no? Justamente para combatir VIH-Sida y otras enfermedades infecciosas, en este caso también la malaria, son algunos de estos aspectos que necesitamos mejorar, son los puntos más esenciales que se trabajan en los establecimientos de primer nivel. Entonces, otra de las intenciones es erradicar la pobreza extrema, el hambre, lo cual nos va a llevar a tratar estos temas en el asunto de promoción de la salud. Todos estos aspectos intervienen directamente con el tema de la salud. Y la educación primaria también, ¿no? La educación primaria, donde no hay una educación, no se va a poder llevar o desarrollar el tema de salud. Por eso es que estos aspectos intervienen directamente con el objetivo que es promover la salud en una comunidad, en una persona, un paciente. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces hemos visto que hay aspectos biopsicosociales que intervienen en este tema de promoción, de promover la salud. Entonces, ¿cómo puede usted promover la salud para poder garantizar la sostenibilidad del medio ambiente? ¿Cómo puede promover la salud en este aspecto? ¿Tenemos ambientes contaminados? Sí, ¿no? Lógicamente tenemos ambientes contaminados, que eso afecta directamente en la salud. Entonces, es parte de poder evaluar estos otros aspectos que no solamente hablamos de la ausencia de la enfermedad cuando vamos a promover, la intención que tenemos es trabajar sobre los diferentes ámbitos o aspectos que inciden o afectan directamente con la salud. Y fomentar por último la Asociación Mundial para el Desarrollo, es otro de los elementos que nos van a proporcionar trabajar sobre esta promoción de la salud. ¿Qué principios podemos conocer o establecer para poder llevar a cabo este servicio? Entre estos principios es reconocer los determinantes más importantes que entran en el contexto de esta atención médica en el sector de salud propiamente dicho, ¿no?
Entonces, estos servicios tienen el objetivo de no solamente curar y prevenir las enfermedades, ¿no?, las cuales van a ser incapaces de poder resolverse en gran parte o en gran mayoría de las dolencias actuales, ¿no? Entonces, para poder evitar ciertas complicaciones que sabemos que se desencadenan sobre las patologías más frecuentes, nuestra función principal, que es evitar la enfermedad, curar y prevenir, ¿verdad? Prevenir en los diferentes niveles. Entonces, es una actividad básica para evitar que no podamos más adelante ser capaces de poder resolver todas estas dolencias que actualmente las podemos ver, ¿no?, como las complicaciones de la diabetes, por ejemplo, ¿no? A raíz de un mal hábito, más tarde no podemos controlarla, no podemos resolver la enfermedad de la diabetes, sino que hacemos un tratamiento, ¿hasta qué? Un tratamiento preventivo, un tratamiento donde enlentecemos la enfermedad o tratamos de controlar la enfermedad, pero finalmente no se la cura. Entonces es una situación que somos incapaces de resolver, ¿no?, este tipo de dolencias. Para eso es que hacemos estas intervenciones de promoción y prevención de la salud. Entonces, ¿por qué tocamos prevención si estamos hablando de promoción de la salud? Porque recuerden ustedes que la prevención primaria, ¿qué dice? Promoción. ¿Cuál es la intención? ¿A qué se dirige o a quiénes se dirige la prevención primaria? A la población sana. A una población sana. Por eso es que estamos hablando, en la promoción de la salud estamos hablando a una población sana, donde queremos evitar, lógicamente, que se enferme. Por eso es que hablamos de estos objetivos específicos como un principio fundamental de la salud. Entonces, ¿cómo vamos a promover la salud cardiovascular? Ahí está. Puede ser pregunta de examen. Ahorita me estoy acordando. Puede ser pregunta de examen que le diga, a ver, ¿cómo usted puede promover la salud sexual? ¿Qué ejemplos daría usted? Buena alimentación. La salud sexual, ¿cómo puede promover? ¿Ya? ¿Lo va a cumplir? Sí. Vamos, siga. Ya dice la abstinencia, métodos anticonceptivos, hasta inmunización, ¿verdad? Información sobre las enfermedades de transmisión sexual. De esa manera yo voy a promover la salud sexual. Promover, entonces esos son los ejemplos que ustedes pueden mencionar si se da una pregunta de examen. Por eso es que acá hay otro ejemplo. La salud cardiovascular, ¿qué aspectos va a tomar como ejemplo de cómo va a promover la salud? Una vida activa. Por eso se dice que en todas las consultas que generalmente se habla sobre los aspectos o los problemas de salud que se desencadenan a raíz de una mala alimentación, actividad física va acompañado, además de la dieta, una dieta o alimentación saludable, siempre usted va a recomendar una actividad física. Y las actividades que nosotros realizamos como en la atención primaria es justamente eso, ¿no? No nos olvidemos que no solamente tratamos, sino que siempre hay un consejo que acompaña lo que usted está tratando como enfermedad. El consejo individual, grupal, ¿se acuerdan? ¿No? Esos aspectos que hemos visto en la práctica. Entonces, ¿cómo promover la salud? Promoción de la salud es hablar sobre temas que van a mejorar o van a llevar a una mejor calidad de vida. En el tema cardiovascular, actividad física, como una vida activa, alimentación saludable o dieta sana. Y usted ya sabe cómo lo va a llevar. Según aplicando las estrategias de la promoción, ya sabe qué medios necesita o qué recursos necesita para poder hacer efectivo este cambio, porque en promoción de la salud, el objetivo finalmente es generar un cambio, hacer una transformación a través de ciertas actividades o elementos que son necesarios para ejecutar estos cambios. No es nomás decir, haga dieta, ¿no? Sale afuera de su consultorio y se olvidó o por último no quiere, ¿no? Entonces son necesarios tener estos elementos que nos van a ayudar a generar justamente el cambio que deseamos o necesitamos. Y otra de las formas promocionales es aconsejar qué hábitos son necesarios evitar, ¿no? Entonces, evitar tabaquismo en el área de si vamos a promocionar la salud cardiovascular. Entonces, son ejemplos que ustedes deben prestar atención porque son ejemplos claves para poder demostrar cómo se hace una promoción a la salud.
En práctica nos hemos enfocado bastante en lo que es la prevención en sus 3 niveles, por eso que ustedes han hecho esa actividad. ¿Qué funciones tiene la promoción de la salud? Tiene funciones que cumplir. ¿Por qué están puestas? Para una función, ¿no? Específicamente. La primera función que podemos hablar en este aspecto es poder desarrollar estas aptitudes personales, ¿no? Son aptitudes personales para verse beneficiada en el tema de la salud. Y desarrollar el poder mejorar. Entonces, ¿cómo lo vamos a mejorar la salud en este aspecto promocional? Es brindando informaciones. ¿Les suena familiar este concepto? ¿De qué habla este concepto? ¿De qué estrategias? Dice proporcionar información. Hasta ahí yo hago una estrategia de influencia. Después dice, y herramientas necesarias para mejorar. ¿Qué más? Se acompaña de desarrollo de competencias, ¿verdad? Y de esa manera voy a, justamente dice que la población ejerza mayor control. ¿Qué otra estrategia más se ve ahí? De control, efectivamente, ¿no? ¿Qué más nos faltaba? Estamos hablando de influencia, desarrollo de competencias, modificación del medio y del lugar donde se van a desenvolver y finalmente la de control. Entonces, este concepto, una de las funciones de la promoción de la salud aplica las estrategias que tiene justamente la promoción de la salud. Entonces, en diferentes etapas necesitamos hacer estas intervenciones para evitar todas las complicaciones que nos conocemos en base a las patologías que estudiamos. Entonces, desarrollar los entornos favorables. ¿De qué estrategia me habla eso? Modificación del medio, ¿verdad? Entornos favorables, donde llevemos a la práctica o a la actividad física de la salud, promocionando la salud e impulsando que se protejan entre sí, ¿no? Cuidando el medio ambiente también. Son los conceptos que podemos conocer base al desarrollo de entornos favorables. ¿Qué otras funciones más tiene? Reforzar la acción comunitaria, donde se ejerce una participación comunitaria. Por eso es que el primer nivel de salud está enfocado en hacer continuamente, no tanto como segundo o tercer nivel, porque cada uno tiene su énfasis. Por eso es que el objetivo principal del primer nivel, ¿cuál era? Mantener y mejorar la calidad de vida. ¿Cómo va a ser eso? Tiene que haber una participación activa de la comunidad. Por eso es que los centros invitan a que se informen en estos establecimientos de salud acerca de las enfermedades que más repercuten en nuestro medio. Y son básicamente las mismas, pues, ¿no? Las mismas se tienen que seguir educando, informando y dando todo este tipo de informaciones. Por eso es que habla de una participación comunitaria en los establecimientos, ¿no? Tomando las decisiones de elaboración y etcétera. ¿Qué más podemos conocer? Reorientar a los servicios de salud, impulsando a que estos programas de salud se desarrollen en cada establecimiento. Por eso es que los programas de salud, en sus diversos programas que ustedes han investigado, como VIH, programas de Bonofana-Suyuy, inmunizaciones, programas de tuberculosis, etcétera, esos programas están implementados justamente para orientar a qué servicios tenemos en nuestros establecimientos de salud para mejorar justamente la calidad de vida, ¿no? Entonces, también están prestadas para hacer la investigación sanitaria dentro de estas actividades. Y finalmente, impulsar las políticas públicas saludables. Las políticas siempre van a intervenir dentro del desarrollo de la salud en una comunidad, porque son el medio donde nos vamos a poder tener esos recursos para poder facilitar las acciones que se pueden llevar a cabo en el tema de salud. Entonces, nos va a dar la decisión más fácil para tomar en cuenta y favorecer la salud, ¿no? Asimismo, dice, promueve las decisiones que se inclinan a crear. Es una prioridad los ambientes favorables. Y se acuerdan que cuando hablamos de las redes municipales, hablando en el tema del primer nivel, ellos hacen sus estrategias en base a las prioridades que hay en una comunidad, en un lugar. Entonces, es una prioridad para la salud implementar estos ambientes. Por eso es que vemos ambientes o lugares que están adecuados para poder ejercer una actividad en el tema de salud. Entonces, promoción de la salud está enfocado a la población, una población sana, para evitar ciertas complicaciones o evitar la enfermedad simplemente. Aplica cada uno de estos conceptos
que hemos visto en tema de promoción o promocionar la salud. ¿Hasta ahí alguna pregunta? En prevención de la salud no vamos a hablar, quizás vamos a ver algunos ejemplos más, pero aquí nos vamos a enfocar como prevención de la salud a la historia natural de la enfermedad, de cómo nace eso o qué podemos entender por esos factores de riesgo modificables o no modificables, lo que quizás ya se los había mencionado como parte del ejemplo que se llevan en las actividades o los ejemplos de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, la prevención de la enfermedad es una estrategia que tenemos dentro de nuestra atención primaria a la salud, que se hace efectiva cuando hacemos una atención integral con las personas, con esta población. Entonces, que se considera en el ser humano desde una perspectiva biopsicosocial. Entonces, intervienen muchos aspectos de prevenir la salud, no solamente en el tema de enfermedad, sino también ahora aquí podemos mencionar un poco más acerca de la salud mental. Por eso es que cuando ustedes han hecho prevención terciaria, por ejemplo, en el tema de enfermedades más complejas o enfermedades que tal vez no tienen una cura, una resolución definitiva, el apoyo psicológico es parte de una rehabilitación, es parte de un tratamiento, ¿no? Para evitar otras desencadenantes en el tema de salud, valorando este aspecto biopsicosocial, donde intervienen que o se relacionan con estas dos actividades: tratamiento, rehabilitación y reinserción social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevamos a cabo la prevención? Sabiendo que la prevención primaria es evitar que esta población enferme. Entonces, por eso es que uno de los ejemplos más claros que podemos ver en el tema de prevención primaria son las inmunizaciones a través de los programas que hemos mencionado, ¿verdad? Programas específicos o inmunizaciones específicas como prevención de estas enfermedades infectocontagiosas, como las conocemos, entre ellas virales, ¿no? Tosferina, rubiola, etc. Pero también hablamos de la prevención de medidas de bioseguridad. Entonces, la prevención de lesiones o accidentes de tránsito, que son las que más frecuentemente se suscitan en ciertas etapas de la juventud. Entonces, la prevención es el tema de aplicación donde hablamos o nos permitimos hablar desde el ámbito de la enfermedad, ¿no? Y aquí hablamos en tema de enfermedad, evitando que se complique y evitando que queden seguramente algunas secuelas. Entonces, ¿qué más podemos ver? Va a mejorar la intervención, o la intención que tiene de nuestras intervenciones en los diferentes niveles es poder mejorar el estado de salud, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, siempre vamos a intervenir. Por eso es que en este contexto la prevención de enfermedades es una acción que va a desarrollarse en nuestros servicios de salud, donde en aquellas personas que van a estar expuestas a ciertos factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que se pueden identificar cuando estemos frente a un paciente, ¿no? Y se pueden ver con frecuencia asociados a diferentes conductas. Por eso es que ahí hablamos de una prevención primaria, el modificar esta conducta. ¿Ya? A ver, estamos en clase, por favor. La modificación de estas conductas es lo que vamos a intervenir en hacer con estas actividades preventivas, ¿no? Con estos tres niveles. Entonces, aquí conocemos claramente ahora sí lo podemos ver como un factor de riesgo, que son ciertas variables asociadas a la probabilidad, dice, ¿no? Una probabilidad de desencadenar una enfermedad, ¿no? Pero que tal vez no son suficientes para poder provocarla, pero ya es un factor de riesgo. Por eso es que hemos visto que para las cardiopatías, los factores de riesgo que son el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, esa
ciertas edades tienden a desarrollar con mucha frecuencia hoy en día hiperplasia prostática benigna en este caso, ¿no? Y que tienden o que pueden tender a desarrollarse como finalmente una enfermedad grave, mortal, como el cáncer. Entonces, esos son algunos de los factores que no se modifican, no hay un cambio, ¿no? Factores modificables, se trata de una conducta que sí se puede cambiar en base a esa conducta individual que esta persona tiene, sí se puede variar. Entonces, esa conducta lo va a llevar a la probabilidad de desencadenar ciertas patologías. Entonces, se dice, pues, son acciones preventivas como el tabaquismo, el sedentarismo, o sea, son estas mismas acciones o factores de riesgo para las cardiopatías que sí se pueden modificar. Aquí en esta aula, ¿quiénes han iniciado el tema del tabaquismo a temprana edad? ¿Se animan? ¿Se animan a levantar su mano? ¿No? ¿Nadie fuma? Sano todo. Son sanos todos. Nunca se ponen cosas feas en la boca. Solo veo, pero no sé nada de eso. Pregunta que viene de calladito, pero después en la esquina lo veo, ¿no? Entonces, son factores que sí, a raíz de una conducta, que sí se pueden modificar, que sí se pueden cambiar. Entonces, eso sí lo podemos nosotros tratar de manejar. Para eso son los consejos dentro de la consulta, porque no solamente vamos a utilizar una información, una herramienta, sino vamos a darle información de las complicaciones que se desencadenan a raíz de esto. Que la población la desconoce, o por último no la quiere conocer, pero para eso estamos, para evitar los daños, para evitar los riesgos que corre esta población. Entonces, esa es nuestra función, es algo que nosotros debemos tenerlos en nuestras actividades. Entonces, según los niveles de actuación preventiva, hay un periodo que se habla del periodo de la historia natural de la enfermedad. Ahí está, lo conocemos como prepatogénico, ¿no? Los prepatogénicos me hablan que se inicia ante la exposición de ciertos factores. No está enfermo, pero está expuesto a la enfermedad. Por eso es que hablamos de un estado prepatogénico, o sea, antes de la enfermedad, que son estos agentes causales, cuando hablamos de los factores de riesgo, que pueden ser una alta probabilidad de hablar de patología. En el estado patogénico, yo les había mencionado, ¿se acuerdan? Que puede ser inicial asintomática o puede ser sintomática, ¿no? Entonces, hay dos fases que ahí se representan. Por ejemplo, si hablamos del cuadro anterior, de este aspecto patogénico, si lo llevamos a los no modificables, la herencia, usted no va a manifestar directamente los síntomas, pero ya hay un factor de riesgo que no se modifica y que puede estar hablando de un estado patogénico asintomático. Entonces usted tiene, para eso es que en la prevención secundaria, por eso mejor dicho, es que en la prevención secundaria hablamos de los métodos de diagnóstico que nos ayudan a detectar la enfermedad precoz, temprana, significa, ¿ya? Temprana, entonces, o en su fase inicial. Entonces, por eso es que los métodos de diagnóstico no son útiles. No diagnosticamos con eso, porque diagnosticamos con la clínica. Pero si no hay clínica, ¿cómo lo va a hacer? Si ya tiene un antecedente hereditario. Entonces, ¿qué va a hacer en un cáncer de mama? Por ejemplo, una joven que tenga antecedentes, va por X o Z motivo de salud a la consulta, pero usted se da cuenta que tiene antecedentes, desea qué medidas o intervenciones ya usted tiene que estar pensando en hacer en esa mujer. ¿No? Ecografía, ¿no? Dependiendo la edad, por supuesto, pero estamos hablando de una paciente joven, que las mamografías están indicadas a partir de qué edad. Las mamografías a qué edad están. 40 de revolución. ¿No? Entonces, pero primero se evalúan con las ecografías, ya después se determina eso, ¿no? Pero generalmente a partir de los 40, 45 edades un poco más maduras se deben hacer estas actividades, pero ya hay una medida que usted pensó en la que tiene que actuar para evitar las complicaciones de enfermedad. Creo que se les había comentado, sí tuve un caso en hospital donde el cáncer de mama es muy
un control haciendo medidas preventivas a través de los controles periódicos. Eso es lo que va a salvar a estas pacientes, a estas mujeres, ¿no? Entonces, no necesitamos saber que efectivamente tienen que haber síntomas en esta, cuando estamos hablando de patogénicos, sabiendo que hay factores de riesgo no modificables como la herencia en este aspecto, el ejemplo que acabo de dar, donde ya podemos y debemos tener ciertas actividades preventivas. Una enfermedad bastante común, por ejemplo, ¿quiénes de aquí tienen antecedentes de diabetes? Antecedentes, o sea, familiares patológicos, ¿verdad? Entonces, esta población, los que ya han levantado sus manos, ya deben hacer una intervención. No esperar a que haya una sintomatología, sino que siendo asintomáticos, ya ustedes pueden ver a través de las evaluaciones o las glicemias capilares, ya ustedes pueden evaluar cómo está esa glicemia y modificar justamente algunos factores que predisponen, ¿no?, los hábitos alimenticios en este caso. Entonces, se da cuenta que un método de diagnóstico nos puede advertir o nos puede evitar muchas complicaciones. Lo que yo les mencionaba en algún momento en la práctica, y hay pacientes que incluso se llegan a internar en una fase prediabética, donde nosotros como médicos tenemos que tratar de manejar y solucionar ese problema, porque una vez que entra en la diabetes no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Entonces hay una ventana, vamos a decir, de espera, donde se puede intervenir en hacer algo por ese paciente, porque después usted lo va a ver con su pie diabético, con su retinopatía diabética, ¿no?, y tracalada de complicaciones que puede haber en esta enfermedad. Hablamos mucho porque sobre esa enfermedad tenemos que todos actuar. Incluso usted, si no tiene antecedentes, usted mismo puede desencadenar la enfermedad. Usted puede ser la raíz, ¿no?, de su generación en portar una enfermedad como esta. Entonces es muy complicado. Nadie le suena bonito decirte, no comas esto, ¿no? Cuando a quién no le gusta comer rico. Entonces pensemos en que estas actitudes nos pueden llevar a frustraciones más adelante, ¿ya? Lo mismo con la bebida, lo mismo con el tabaquismo. Entonces, por eso es que les preguntaba, hay un tema exclusivo sobre los factores que predisponentes que inician en la etapa de la adolescencia. Por eso les preguntaba quiénes iniciaron o quiénes practican o tienen el hábito de tener el tabaquismo, porque generalmente esa condición inicia desde la adolescencia, ¿ya?, desde etapa muy temprana, ¿no? Y hay un por qué inicia con esos hábitos. Entonces, ese tema especialmente lo vamos a ver al final de la tercera unidad, pero son ejemplos que debemos tomar en cuenta cuando hablamos. En el estado, según el periodo de la historia, el estado resultado es una consecuencia de ya el avance. Por eso yo les decía que en el tercer nivel, en la prevención terciaria, usted tiene que ver a su paciente que ya avanzó, ya complicó. Ahora, ¿cómo piensa rehabilitar? ¿Con qué medidas va a rehabilitar? Entonces, dice la consecuencia del avance de depresión o consecuencia de las alteraciones orgánicas que han sido inducidas por estos agentes causales, agentes patogénicos, que van a expresar o que pueden demostrarse. Según el resultado puede ser muerte, ¿no? No siempre es favorable, ¿no? Entonces puede ser muerte, puede ser incapacidad o puede ser secuelas, ¿no? Curación, incapacidad, secuelas y según la cronicidad, la curación. O sea, un resultado favorable. Por eso pensamos en una rehabilitación, volverlo a sus condiciones normales o a su diseño original, por decir así, ¿ya? Aquí hay un breve ejemplo sobre las vías respiratorias de los diferentes niveles según la historia natural de la enfermedad. Prepatogénico, aquel que puede estar en contacto, ya se encuentra susceptible a la enfermedad, ¿ya? Sin ir muy lejos, otro clarísimo ejemplo en el tema del COVID, el asintomático y el sintomático, ¿verdad? Entonces, para eso, cuando estamos en estado patogénico, puede no haber la manifestación clínica en este sentido. Y en estado resultado, la curación de las etapas, ya sea temprana o tardía, ¿no? La curación del cuadro agudo, en este caso de la evolución de las neumonías que puede concluir en muerte, ¿no? Entonces, el resultado debemos buscar como un resultado favorable siempre en toda enfermedad. Por eso que usted hace algo antes que suceda, ¿no?
Ahora, según los niveles de preventivos y la historia natural de la enfermedad, aquí vemos los niveles, prevención primaria, secundaria y la prevención terciaria. Pero según los niveles de la historia natural, aquí estamos viéndolo como prepatogénico, la ausencia de susceptibilidad, dice, ¿no? Aquí hablamos de un factor de riesgo, puede estar susceptible a un factor de riesgo. Aquí hablamos de la prevención secundaria, la manifestación biológica, ¿no?, de los síntomas, o también puede ser asintomático. Y aquí hablamos de la atención curativa cuando hay efectivamente los síntomas o la manifestación, que se puede reducir en estos aspectos. Y la cronicidad del avance, hablamos de una prevención terciaria, ¿no? Entonces aquí estamos buscando el estatus funcional de la como persona, el resultado que puede reducirse a términos de favorable o desfavorable, ¿no?, en el tema de curación o rehabilitación, o también en el aspecto desfavorable como muerte. Entonces, en estos distintos niveles de actuación o niveles de prevención lo conocemos en resumen como esto, ¿no? Prevención primaria, sano, ¿no? Eliminamos que la intención es eliminar los factores de riesgos. La prevención secundaria puede ser una enfermedad asintomática o sintomática, donde buscamos detectar, hacer una detección temprana. Quiero encontrar la enfermedad en su mínima expresión, ¿no? Y una prevención terciaria, disminuir los riesgos, las complicaciones de la enfermedad. Por eso es que queremos evitar estas secuelas, queremos evitar o los resultados finalmente desfavorables. Entonces aquí estamos viendo el concepto, el objetivo que tiene cada nivel de prevención, las etapas que hemos aprendido ahora, prepatogénico, patogénico y resultado, y las actividades junto con los ejemplos que se debe seguir en cada uno de estos niveles de prevención. Entonces yo creo que este cuadro le va a ser bastante útil cuando ustedes empiecen a estudiar, relacionándolo los niveles de prevención con los niveles de la etapa o cada etapa de la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Entonces, ahora, en resumen, ¿por qué se acuerdan este gráfico, esta imagen? Se lo mostré en el primer tema. Ahora sí podemos hablar que prevención, o ahora sí podemos conocer que prevención en sus tres niveles también se asocia directamente con los tres niveles de salud. Por eso es que el primer nivel de salud hablamos que se enfoca a tomar medidas para evitar la aparición de la enfermedad a través de ¿qué? De servicios promocionales y preventivos, como actividad principal, que el objetivo de esas actividades es poder mantener o mejorar la calidad de vida de una población, alejándola de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, el primer nivel se enfoca a trabajar bajo una prevención primaria. Entonces, una prevención secundaria, sin embargo, aquí estamos viendo que se ejecuta esta función en los segundos niveles de salud, haciendo métodos de diagnóstico. Sabemos que en el primer nivel solo hay métodos de diagnóstico básicos, pero en el segundo nivel ya nos enfocamos a tener otro tipo de método de diagnóstico, ¿sí o no? Como la ecografía, como la mamografía, que pueden haber otros tipos de métodos de diagnóstico más complejos. Entonces, por eso es que hablamos de este nivel, segundo nivel. Y tercer nivel, con el nivel, mejor dicho, prevención terciaria, se asocia a las actividades que van a estar relativas a la recuperación, la rehabilitación, para evitar las secuelas de esta población, ¿ya? Ahora, aquí solamente nos habla de la atención primaria para evitar, o sea, la actividad que hacemos como servicio, un servicio integral de salud que nos compete a nosotros como trabajadores de esta área, ¿no? Asistentes técnicos de la atención primaria, que efectivamente se manejan de esta manera, donde hay un asistente, hay un técnico, una auxiliar de enfermería y finalmente el médico que realiza, que esta es nuestra función, ¿no? Siempre van a tener o van a recibir el paciente ya en algunos consultorios ya con alguna información básica sobre el paciente, por eso es que hace una preconsulta de información sobre una patología, pero el médico se enfoca ya a establecer el diagnóstico o confirmar estas patologías o las posibles presencias o las posibles secuelas que se pueden manifestar a raíz de un estado patogénico, ¿no? ¿Qué más? Entonces aquí estamos viendo finalmente la diferencia de qué es lo que es una promoción de la salud o a qué está enfocado y las intenciones y una prevención, ¿no? Entonces esta promoción de la salud
evidentemente comienza en una población sana, que nos va a ayudar a poder desarrollar mejor los estilos de vida saludables que deseamos encontrar. Pero una prevención, además de saber que nos permite evidenciar cuáles son los factores de riesgo de esta población y poder para neutralizar en cada uno de sus niveles, en cada uno de sus tiempos o en cualquiera de una de esas etapas, poder evitar o paralizar, neutralizar, el término que usted quiera entenderlo mejor, el mismo hecho de contraer una enfermedad, ¿no? Entonces, utilizando ¿qué? Estas estrategias de control. ¿Qué más podemos ver? Entonces, aquí están más conceptos relacionados con lo que es promoción y prevención de la salud, que cada uno lo va a definir según lo que estamos hablando o lo que hemos hablado en materia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sobre todo con estos factores, estos cuadros siempre son preguntas de examen por si acaso, ¿no? Estos cuadros, niveles, factores de riesgo y niveles de actuación preventiva, tómenlo en cuenta.